Antes de comenzar, si te gustan las historias reales que ponen los pelos de punta, no olvides dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo al canal y me anima a seguir compartiendo más relatos aterradores. Muchas gracias. Mi esposa, Sara, siempre había soñado con vivir en su propia casa. Así que un día decidí hacer ese sueño realidad. Construimos su hogar perfecto, una casa espaciosa y moderna en un vecindario exclusivo. El jardín era grande, con una piscina, y el diseño interior parecía sacado de una revista. Todo nuevo y lujoso. Se suponía que era nuestra casa para siempre. Al principio, todo parecía perfecto. Sara estaba emocionada. Nuestro hijo de 6 años, Timmy, adoraba su nueva habitación, e incluso nuestros 2 Rottweilers tenían mucho espacio para correr. Pero poco después de mudarnos, Sara comenzó a sentirse inquieta. Decía que algo no estaba bien en la casa. Al principio lo ignoré, pensando que era solo su imaginación, pero luego empecé a notar cosas también. Por la noche, las cortinas del salón se movían, como si el viento las hubiera tocado, aunque todas las ventanas estaban cerradas. A veces, la temperatura de la casa bajaba repentinamente, aunque el sistema de calefacción funcionaba perfectamente. Y lo peor de todo era la sensación opresiva, como si alguien te estuviera observando, incluso cuando estabas solo. Nuestros perros, que normalmente eran valientes y protectores, empezaron a comportarse de forma extraña. Ladraban y se escondían en la habitación de Timmy todas las noches. Eventualmente, Sara empezó a dormir allí con Timmy y los perros, porque era el único lugar en la casa donde se sentía segura. Pensé que todo era cosa de su cabeza, hasta que algo me pasó a mí. Una noche, me desperté con una presión pesada y sofocante en el pecho. Abrí los ojos y vi un gato blanco sobre mí. Estaba lamiéndose las patas con calma, como si nada fuera raro, pero cuanto más tiempo permanecía allí, más difícil me resultaba respirar. Cuando finalmente me senté, el gato desapareció, pero el miedo seguía presente. Decidí que necesitábamos un descanso. Hicimos un viaje a Europa durante unas semanas, dejando a mi hijo mayor, Jason, de mi primer matrimonio, a cargo de la casa. Jason, siendo un joven fiestero de 20 y tantos años, no perdió tiempo en invitar a sus amigos para organizar una fiesta. Pero la fiesta no duró mucho. A la mañana siguiente, Jason y sus amigos salieron corriendo de la casa, saltando a sus coches y alejándose rápidamente, como si hubieran visto un fantasma. Cuando le pregunté qué pasó, todo lo que podía decir era que se trataba del mismo gato blanco. ¿Cómo un pequeño gato podía asustar a una casa llena de adultos jóvenes? Estaba decidido a averiguar qué estaba pasando. Llamamos a sacerdotes, investigadores paranormales, a cualquiera que pudiera ayudar. Nada funcionó. Entonces descubrí la parte más perturbadora de la historia. Durante la construcción, uno de los trabajadores se enfermó y murió en el sitio. No tenía identificación y nadie sabía de dónde venía ni cómo contactar a su familia. En lugar de reportarlo, el equipo lo enterró allí mismo en la propiedad. ¿Pero dónde? Nadie lo recordaba. Decidí buscar sus restos para darle un entierro adecuado. Excavamos el jardín, pero no encontramos nada. Luego me di cuenta de que el cuerpo podría haberse quedado en los cimientos de la casa misma. En ese momento estaba claro que no podíamos quedarnos. La casa se había vuelto insoportable. La vendimos y Sara estaba devastada. No podía llevarse ni una sola cosa de la casa a nuestro nuevo apartamento. Todo parecía estar contaminado. Lo único que guardé fue un juego de cortinas rojas del salón. Eran hermosas y caras, y pensé que serían perfectas para nuestro nuevo lugar.
pero después de unas semanas noté que las cortinas se movían, incluso cuando las ventanas estaban cerradas. A veces pensé ver sombras detrás de ellas. Las tiré. La casa, hasta donde sé, sigue vacía. No sé quién la compró ni qué les sucedió. Pero nunca olvidaré ese gato blanco. ¿Quién o qué era? El umbral prohibido. El misterio detrás de la puerta. Ana, una chica de 15 años, vivía con su padre en una pequeña casa en las afueras de un pintoresco pueblo europeo. Tras la muerte de su madre, su padre se convirtió en su único apoyo. Eran inseparables, pasaban las noches juntos, leyendo, paseando por el bosque y conversando sobre la vida. Pero una mañana, su padre le informó que debía viajar por trabajo a una ciudad cercana y que regresaría muy tarde, quizás incluso a medianoche. La besó en la frente, tomó su maletín y salió de la casa. Después de la escuela, Ana hizo sus deberes, preparó la cena y se sentó a ver la televisión como de costumbre. A medianoche, su padre aún no había regresado, así que decidió irse a dormir. Tuvo un sueño extraño. Se encontraba al borde de una carretera muy transitada, en algún lugar de los Alpes. Los autos y camiones pasaban a toda velocidad. Al otro lado de la carretera, vio una silueta familiar. Era su padre. Él le gritaba algo, pero el ruido de los motores no le permitía entender. Cuando el estruendo cesó, logró escuchar su voz. «¡No abras la puerta!». De repente, Ana despertó sobresaltada por unos golpes fuertes en la puerta. Se levantó de la cama de un salto, se puso la bata y corrió hacia la entrada. Miró por la mirilla y vio el rostro de su padre. Estaba de pie, mirándola fijamente. El timbre de la puerta sonaba sin cesar. «Papá, ahora te abro», exclamó ella. Ana deslizó el cerrojo, pero algo la detuvo. Había algo extraño en la expresión de su padre. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro reflejaba un terror indescriptible. Volvió a cerrar el cerrojo. «¡Papá!», gritó. «¿Olvidaste tus llaves? Ding dong. Papá, respóndeme. Ding dong. Papá, por favor, di algo. Ding dong. ¿Hay alguien contigo? Ding dong. ¿Por qué no hablas? Ding dong. No abriré hasta que me respondas». El terrible descubrimiento. Los golpes en la puerta no cesaban, pero su padre nunca respondió. Ana pasó el resto de la noche encogida en un rincón del pasillo, escuchando los incesantes timbrazos. Al amanecer, el sonido se detuvo. Se acercó lentamente a la puerta y volvió a mirar por la mirilla. Su padre seguía allí. El pánico la invadió. Dobló las manos en puños y dudó, pero finalmente reunió valor. Abrió la puerta con cuidado y soltó un grito de terror. A la altura de la mirilla, clavada con un gran clavo en la puerta, estaba la cabeza cercenada de su padre. Sus ojos aún estaban abiertos, con lágrimas frescas en sus mejillas. En el timbre colgaba una nota con un mensaje escrito: «Niña inteligente». Ana retrocedió varios pasos, con el corazón latiendo desbocado. La casa estaba sumida en un silencio espantoso. No se atrevía a cruzar el umbral. Su mente se nubló con un único pensamiento. Si papá está muerto, ¿quién estuvo de pie frente a la puerta toda la noche? Huésped nocturno. Después de una dura semana de trabajo, como siempre, decidí escapar del bullicio de la ciudad hacia mi pequeña cabaña en el bosque. Estaba apartada de la gente, perdida entre los árboles, y consideraba aquel lugar mi refugio. Metí en el maletero algo de comida, algunas pertenencias personales, y emprendí el viaje. El sol ya empezaba a descender en el horizonte cuando estacioné junto a la cabaña. Cansado, me dejé caer en la cama y me quedé dormido casi de inmediato, sin siquiera encender la luz.
un profundo sueño fue interrumpido por el sonido agudo y estridente de la alarma del coche. Mi corazón latía con fuerza. Me incorporé sobre los codos, parpadeando confundido. ¿Habrá sido algún animal que la tocó? Pensé, asomándome a la ventana con desgana. El patio estaba vacío, nada sospechoso. Apagué la alarma, suspiré y me volví a acostar. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando la alarma sonó de nuevo. Ahora empezaba a inquietarme. Presioné el botón en el llavero, tratando de convencerme de que era solo una falla técnica. Al fin y al cabo, los coches a veces hacen esas cosas. Sin embargo, cuando la alarma sonó por tercera vez, un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. En medio del bosque, donde no había nadie, la alarma no podía activarse sola una y otra vez. Miré con cautela por la ventana, ocultándome detrás de la cortina, y me quedé paralizado. A la luz tenue del farol sobre el porche, algo se movía entre los arbustos. Al principio, solo era una sombra, pero poco a poco fue tomando forma. Desde los árboles emergió una figura alta, anormalmente delgada, envuelta en una capa negra con una capucha profunda. Sus brazos largos, casi esqueléticos, colgaban flácidos, y su postura era extrañamente encorvada. No podía creer lo que veía. La criatura se acercó al coche, extendió una mano y golpeó suavemente una de las ruedas. Luego se quedó inmóvil, como si escuchara algo, y después, sin prisa, se dio la vuelta y desapareció en la sombra de los árboles, sin hacer un solo ruido. Apenas podía respirar. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación? Me pregunté, apretando los puños por la tensión, pero todo se sentía demasiado real. Y entonces volvió a aparecer, esta vez junto a la verja. Su larga mano se deslizó con calma por encima de la reja. Sus dedos tocaron el pestillo y, con un movimiento fluido, la criatura abrió el paso. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Venía hacia mi casa. Mis pensamientos se descontrolaron. ¿Cerrar todas las puertas? ¿Esconderme? ¿Escapar por la puerta trasera y huir al bosque? Pero mi cuerpo no respondía. Permanecí inmóvil, congelado por el miedo, cuando su rostro apareció en la ventana. Era lo más aterrador que había visto en mi vida. Piel gris ceniza, cubierta de profundas arrugas, pequeños ojos negros como cuentas de vidrio y dientes amarillos, afilados y torcidos, que brillaban en la tenue luz. No tenía labios, solo una sonrisa despiadada. Su respiración era pesada y ronca. El vidrio se cubrió con una fina capa de condensación, y recé para que aquella neblina me ocultara de su mirada. Comenzó a golpear. Al principio, suavemente, luego, más fuerte. El picaporte de la puerta se sacudió bruscamente. Vi como unos dedos largos, parecidos a los de una araña, se deslizaban por debajo de la puerta, buscando cualquier rendija. Y entonces habló. No era una voz humana, era un gruñido profundo, parecido al de un perro protegiendo su comida, pero mucho más aterrador, más cruel, inhumano. Me pegué al suelo, tratando de no hacer el más mínimo ruido. No sé cuánto duró aquella escena espeluznante. Quizás minutos, quizás horas. Pero al final, los golpes cesaron. La voz enmudeció. No recuerdo en qué momento perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, la habitación ya estaba iluminada por la luz de la mañana. Me levanté, aún sin poder creer que todo eso pudiera haber sido real. Pero cuando me acerqué a la puerta, mi corazón casi se detuvo. El picaporte estaba roto. En la madera de la puerta había arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de abrirse paso a la fuerza. Corrí hacia la ventana. La verja estaba abierta, y en medio del camino yacían escombros de tablas. Rotas. Mi miedo se hizo realidad.
Sin perder un segundo, tomé las llaves y salí corriendo. En el suelo vi huellas de pies largos y delgados. Se dirigían hacia el bosque. Encendí el coche y pisé el acelerador, sin atreverme a mirar atrás. Conduje varios kilómetros en silencio, tratando de calmarme, hasta que escuché las noticias en la radio. Esta mañana, en el bosque cerca del pueblo, se encontraron los cuerpos mutilados de 2 chicas. La autopsia reveló que fueron asesinadas durante la noche y arrojadas a un pantano. Contuve la respiración, así que encontró a alguien más. La voz detrás de la puerta. Una noche, cuando me quedé sola en casa, me aburrí y decidí invitar a mi amiga a quedarse a dormir. Llamé a Emily y la convencí de venir, aunque dudó por el frío. Quedamos en que llegaría pronto. Pasó media hora. Oí un golpe en la puerta y la voz temblorosa de Emily. «Ábreme, tengo frío». Su voz sonaba como si realmente estuviera congelada. Estaba segura de que era ella, ya que antes se había quejado del clima. Tenía las manos mojadas, así que le gritemos que esperara un momento. Pero la voz detrás de la puerta repitió: «Tengo frío». Cada segundo se volvía más fuerte, más exigente, como si no fuera una petición, sino una orden. Pensé que Emily estaba bromeando conmigo, así que caminé deliberadamente lento hacia la puerta, algo irritada por su insistencia, y de repente sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Confundida, respondí: «Ya voy. ¿Por qué gritas?». Pero la voz de Emily al otro lado sonaba sorprendida. «¿A dónde vas?». «Lo siento, pero no podré ir hoy». Me congelé. Ya estaba de pie frente a la puerta, mi mano casi tocando la cerradura. Un pensamiento cruzó mi mente. Si ella no está aquí, ¿quién está afuera? «Te llamo luego», susurré y colgué. La casa quedó en un silencio antinatural. Me quedé de pie frente a la puerta, donde todavía se escuchaba la voz de Emily. «Tengo frío, déjame entrar, tengo frío». Ahora sonaba como un disco rayado. Temblaba de miedo, pero algo en mí me empujaba a mirar por la mirilla. Reuniendo valor, di un paso adelante y miré. Lo que vi era indescriptible. No era Emily, era algo espantoso. No podía ser humano. Sus ojos, o lo que los reemplazaba, eran vacíos, sin fondo. Su piel era pálida, con manchas azuladas, como si estuviera en descomposición. Pero lo peor era su boca. Cuando habló de nuevo, vi cómo sus labios se movían de manera antinatural, como si no supiera cómo formar correctamente el habla humana. Retrocedí tambaleándome, mi corazón latiendo con fuerza. Entonces la voz se calló de repente. Se produjo un silencio opresivo. No me moví, apenas respiraba. Y entonces, un arañazo. Era apenas audible, pero bastó para convertirse en un chillido infernal en mi mente. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Los arañazos se hicieron más fuertes, convirtiéndose en golpes pesados contra la puerta. «Tengo frío, déjame entrar». La voz ya no era la de Emily. Era profunda, ronca, inhumana. Los golpes se volvieron cada vez más violentos. Pensé que la puerta cedería. Me acurruqué contra la pared, temblando, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Y de repente, todo terminó. El silencio presionaba mis oídos. No me atrevía a moverme. Me parecía que habían pasado horas, pero tal vez solo fueron segundos. Entonces, mi teléfono vibró en mi mano temblorosa. Un mensaje. Estaba en blanco, y de un número desconocido. Me quedé mirando la pantalla, mi mente trabajando frenéticamente. En ese momento, el teléfono sonó de nuevo. Emily. Me estremecí, pero contesté. Su voz sonaba tranquila. «¿Por qué estás tan callada? ¿Estás bien?». Intenté hablar,
y funcionó. Mi voz era débil y ronca, pero pude pedirle que viniera. Ella notó que algo andaba mal y aceptó. Mientras venía, hablamos por teléfono y poco a poco comencé a calmarme. Pude ponerme de pie, incluso dar algunos pasos. Cuando dijo que ya estaba entrando al edificio, finalmente suspiré de alivio. El timbre sonó. No hubo golpes, solo el timbre. Sin dudarlo, corrí hacia la puerta, secándome las lágrimas en el camino. Solo quería abrazarla y finalmente sentirme segura. Abrí la puerta de golpe y me congelé. Frente a mí estaba la misma criatura. En sus brazos sostenía el cuerpo sin vida de mi amiga. El terrible secreto del espejo. No te mires en él de noche. Esto sucedió en Francia, cerca de Burdeos. Una pareja apasionada por las antigüedades viajaba por la campiña en busca de objetos únicos para su hogar. En uno de los antiguos pueblos encontraron una pequeña tienda donde el dueño les ofreció un enorme espejo antiguo. Tenía un marco tallado exquisitamente y, según el anticuario, tenía más de 200 años. El espejo estaba oscurecido por el tiempo y su superficie tenía manchas oscuras. Atraídos por el precio, la pareja no dudó en comprarlo. Cuando el espejo llegó a casa, decidieron colocarlo en la habitación de su hijo, Tom, un joven de 22 años, alto, atlético y de ojos verdes, muy popular entre sus compañeras de clase. Noche 1. Tom se acostó con los auriculares puestos. El espejo estaba frente a su cama y tenía algunas de sus prendas colgadas en el marco. En medio de la noche, un sonido extraño lo despertó. Un susurro suave pero inquietante que se filtró a través de su música. Se quitó los auriculares y miró alrededor. Todo parecía normal, excepto por una cosa. La ropa que había estado colgada en el espejo ahora estaba en el suelo, ordenada en una pila. No le dio importancia y volvió a dormir. Noche 2. Esa noche, nuevamente se acostó escuchando música. Su madre había ordenado la habitación. Cerca de la medianoche, despertó con una extraña sensación. Sintió una respiración justo en su nuca. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó, fue a la cocina y encendió un cigarro para calmarse. Debe haber sido solo un sueño muy real, pensó. Al regresar a su cuarto, se detuvo frente al espejo y observó su reflejo. Todo se veía normal, incluso su cabello despeinado le quedaba bien. Pero cuando estaba por acostarse, una sensación extraña lo invadió. Volvió a mirar el espejo y por un instante creyó ver algo detrás de él. Giró de inmediato, pero no había nada. La noche fue inquietante. Tuvo pesadillas que lo despertaron varias veces. Noche 3. Tom ya tenía miedo de dormir. Su día había sido terrible. La universidad no le iba bien. Se le pinchó una llanta cerca de su casa y discutió con sus padres. Apenas pasó un minuto después de la medianoche, cuando despertó sobresaltado. Una mano fría e invisible lo tocó en la espalda. Saltó de la cama, encendió la luz y revisó la habitación. Todo estaba en su lugar, excepto el espejo. Su superficie estaba empañada. El aire no era ni cálido ni húmedo, lo que lo hacía aún más extraño. Pasó la mano por el vidrio y se paralizó. En el espejo lo observaba una joven. Estaba desnuda, pero su piel era arrugada y seca, como la de una anciana. Su rostro estaba deformado por el horror. Se giró rápidamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Vacío. Se recostó otra vez, pero la sensación de peligro no desapareció. Noche 4. Tom se sentía agotado y enfermo. Esa noche no pasó nada. Hasta las 5:59 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayúdame! La voz de una mujer resonó en su habitación.
Entró en pánico y corrió hacia sus padres. Su madre, doctora, le tomó la temperatura. 39.1 grados Celsius. Son alucinaciones por la fiebre, dijo, dándole medicinas y una inyección. Tom se quedó dormido. Noche 5. No quería dormir. Se acercó al espejo, que parecía más oscuro. Al inclinarse, sintió un calor extraño proveniente del cristal. Intentó alejarse, pero cayó inconsciente. Soñó otra vez. Estaba frente a una mansión antigua. En el porche, sentada, estaba la misma chica del espejo, pero ahora lucía joven, con un vestido blanco y ligero. Sus ojos reflejaban tristeza. «Soy María, vine a verte», susurró extendiendo su mano. Cuando él la tocó, lo entendió. Era la misma figura del espejo. Ella lo llevó adentro, donde había otro espejo, idéntico pero nuevo. «Él está cerca. ¡Corre!». Drenia murmuró con lágrimas en los ojos. Tom despertó de golpe. En su espejo había una palabra escrita: «Ayuda». Noche 6. Sintiendo que su cuerpo se debilitaba, decidió responder. Respiró sobre el espejo y escribió: «¿Cómo?». Pero antes de llegar a la cama, perdió el conocimiento. Sus padres lo encontraron inconsciente y llamaron a una ambulancia. Los médicos le administraron antibióticos y un sedante. Aquella noche soñó de nuevo con la mansión. María lloraba. Quería salvarte, pero él no deja ir a los que son más bellos que él. Tom despertó bruscamente y la vio. Estaba junto a su cama, con el rostro desfigurado. «Perdóname», susurró antes de desvanecerse. Noche 7. Por la mañana, Tom murió. Su cuerpo se deterioró rápidamente y los médicos no encontraron explicación. 4 días después, lo enterraron. Después del funeral, sus padres y su mejor amigo, Alexander, entraron a su habitación, y allí, en el espejo, estaba Tom. Sostenía la mano de María. Ambos los miraban suplicantes. En un segundo, 2 manos esqueléticas emergieron de la oscuridad del espejo y los arrastraron adentro. En el vidrio apareció un mensaje: «Ayúdennos». Su padre rompió el espejo en pedazos y los enterró. Pero por la noche, en la casa ya no se escuchaban lamentos, solo una risa suave.